de debate sobre un pacto social y político para la educación en España. Ya sabemos que en Canarias, la legislatura pasada, se consiguió firmar un pacto social y político por la educación con la curiosa circunstancia de que se votó por unanimidad en la comisión parlamentaria y en el pleno hubo un partido político que se abstuvo. Pero bueno, ya iremos descendiendo en su momento. Los compañeros Luis Balbuena y Nicolás Lastegui son miembros del Grupo Ciudadano Construcción Democrática, que se dedica a abrir temas de debate, a abrir foros de participación para conseguir propuestas y poder intentar llegar a una sociedad un poco mejor. En este caso, en la participación, cuando ellos hayan terminado, podrán hacer preguntas y también se hará una opción para que puedan colgar propuestas que se podrán incorporar o se podrán discutir en la página web de esta organización, que es construcciondemocratica.es. Luego lo repetiremos para que puedan tomar nota si lo necesitan. Y ya no les quito más tiempo porque lo que interesa son sus aportaciones y las de ustedes, y cedo la palabra a don Luis Balbuena. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a ustedes también por haber acudido. Bien, nosotros queremos empezar agradeciendo a la Construcción Democrática que fomente y trate de llevar adelante el debate de este tipo con temas que preocupan a la sociedad y en particular, en este caso, la educación, y animarles a que continúen con esa labor tan escasa, es decir, que no hay muchas organizaciones que lo hagan. Yo creo que todos los que están aquí son personas ligadas a la educación directa o indirectamente, porque o son profesores o tienen hijos o nietos. Quiero decir con esto que casi toda la sociedad tiene alguna ligación con la educación. Y que cuando se habló de este pacto por la educación en el año 2010, recuerdan aquella situación en la que el ministro Gabilondo lo intentó, pues todos los que estábamos ligados a la educación, sobre todo los que más directamente estábamos, vimos aquello como una esperanza, en fin, una especie de algo que nos ilusionó a muchos, porque pensamos que, desde luego, yo siempre pensé que si alguien lo podía conseguir era él. Pasó lo que pasó, ya todos lo sabemos. En estos momentos en el que se habló de nuevo de poner el pacto por la educación sobre la mesa, pues ya sabemos lo que ha pasado, una vida política un poco convulsa, y yo tengo la esperanza de que ahora que el Partido Socialista parece que llega a su normalidad organizativa, pues que este tema se retome de nuevo en el próximo curso y que volvamos otra vez, pienso y creo y deseo, a ilusionarnos con ese pacto por la educación. Lo que nosotros vamos a hacer esta tarde, en primer lugar, vamos a presentar, Nicolás les va a presentar unas variables que debemos tener en cuenta a la hora de hablar del pacto. Conceptos de partida, algunas cuestiones cualitativas, otras cuantitativas relacionadas con la educación, ver cómo es el entorno en el que nos movemos, cuál es la situación del entorno, y un poco pues saber dónde estamos, para que con esos datos se pueda, en muchos casos, hablar con propiedad cuando se tocan determinados temas. En segundo lugar, vamos a hacer una especie de análisis muy sucinto de lo que fue aquel pacto de 2010, que, como digo, fue una esperanza, se llamaba Propuestas para un Pacto Social y Político por la Educación, y es, desde luego, el único precedente, iba a decir serio, bueno, yo creo que serio y no serio, el único precedente que ha habido en este país en torno a la posibilidad de que el pacto. Y en tercer lugar, lo que vamos a hacer es tratar de esbozar algunas ideas que nosotros planteamos como parte del debate, es decir, como digamos, introducirlas para que sean parte de lo que queremos hacer en el futuro. Como bien ha dicho Natalia, nuestra idea es que en esa página web de Construcción Democrática se abra la posibilidad de que cualquier persona, cualquier ciudadano pueda entrar y pueda aportar sus ideas en torno a un primer documento que nosotros vamos a elaborar, hecho en base a lo que esta tarde vamos a hacer aquí, es decir, en base a las ideas que nosotros ya hemos planteado como punto de partida,
y en base a lo que ustedes digan al final en el coloquio, que es lo que pretendemos hacer. Ustedes aporten ya esta tarde ideas. Con esas ideas y las que nosotros traemos, haríamos un documento de partida para que durante 2 o 3 meses, eso ya se fijará, la organización lo fijará, pero en fin, dar un plazo amplio para que se pueda participar y nos comprometemos a elaborar una especie de resumen, de síntesis de todas estas ideas para que si algún día esa comisión se llega a formar, pues nosotros podamos hacer llegar nuestras inquietudes y nuestras propuestas a las personas o a quien corresponda. O sea que ese es un poco el objetivo final. Que esto no quede un debate en el que unos amigos se reúnen para hablar de educación, sino que pueda tener un poco más de trascendencia. Bien, entonces, pues nada, Nicolás. Buenas tardes. Solo una cosa que se nos ha quedado es agradecer a la mutua de accidentes de Canarias que nos ha cedido el local y no les hemos dado las gracias. Voy a presentar una serie de datos concretos para situarnos en qué condiciones, en qué entorno se va a mover este posible. Y voy a hablar entonces, voy a ver unos datos sobre cómo ha evolucionado el alumnado, el profesorado, la grado de profesorado y la inversión en la educación en los últimos tiempos, para tener cosas concretas con que tomar decisiones después. He usado sistemáticamente fuentes oficiales. Abajo voy poniendo de dónde nos sacan cada sitio y tengo los enlaces directos si es necesario para que lo vean. Si nos ponemos a mirar cómo ha evolucionado el alumnado desde el curso desde 2002 hasta 2016, podrán comprobar que el alumnado público ha reducido su ascenso, ha dejado de ascender tanto, el alumnado total se ha estabilizado y es el alumnado privado el que ha ido ascendiendo uniformemente, poco, pero uniformemente. El número de alumnos no ha disminuido, el número de alumnos se ha estabilizado en todo el país. Estos son datos de España. Si miramos los datos de Canarias, el equivalente de los datos de Canarias, la evolución ha sido así. Se ha estabilizado y ha decrecido ligeramente en los últimos años. Sobre todo el público, más el privado. Porque aquí la línea azul es el alumnado público, tienen aquí la clave de los datos de cada sitio. Esa ha sido la evolución oficial de la alumnado. Esto es alumnado de régimen general, pero privado. Es decir, datos no del alumnado público, sino concertado y no concertado. En España y en Canarias. El alumnado concertado es la línea azul y el no concertado es la línea roja. Así ha evolucionado en el país. Como ven, en los últimos años el alumnado concertado ha aumentado sensiblemente. Y en Canarias, pues también ha aumentado, pero tenemos aquí este escaloncito tan curioso que ocurrió en 2004, que si quieren luego más adelante vemos qué pasó aquí. Que hubo un cambio serio. Fuente igualmente el Ministerio de Educación. Profesorado. Esta es la evolución del profesorado de régimen general en todo el país. Como ven, hay una caída del profesorado público, que es la línea azul. No así una caída del profesorado privado, porque sigue subiendo uniformemente. He trazado una línea de tendencia aquí detrás para poder hacer una estimación de cómo habría evolucionado el profesorado público si no hubo un cambio en todos estos campos. Si hacemos esta estimación, pues en España faltan 9.000 profesores. 9.000 profesores para recuperar la tendencia que había anterior a lo antes. Lo planteo así porque ahora nos están hablando continuamente de volver a estar como estábamos. Debe ser volver a estar como tendríamos que estar. Bien. Estos son 4.500 millones de euros los profesores que faltan. Si lo miramos en Canarias, la situación es semejante y nos faltan 3.500 aquí. Con esta evolución que tenemos aquí detrás. 175 millones. ¿Qué ha pasado en el país con el profesorado funcionario y el funcionario con oposiciones y no funcionario? O no con oposiciones
sociales. La evolución ha sido así. Es decir, con estos últimos años, el profesorado con oposición ha caído porque se ha jubilado mucha gente y no se ha repuesto la cantidad correspondiente. La tasa de reposición ha estado primero en el 10% y luego en el 50%. Eso ha provocado que interinos, sustitutos y el montón de fórmulas que han dado para esto haya crecido de esta forma en los últimos años, puesto que ha habido que cubrir una buena parte de las personas que se forman. Esto que nos lleva a que tenemos, datos concretos, en el 2016, 116.000 docentes en el país con otros contratos, más 44.000 laborales, es decir, el 30% del profesorado no tiene oposición. Esa es la situación real. Ratio alumno-profesor. En España y en Canarias. Total, privados y públicos, como pueden ver, la ratio del privado es superior a la del público. Y la ratio del público ha subido sensiblemente en esta zona de 2008-2010 en el país. Si tuviéramos la línea de tendencia, pues el alumnado público debería estar en el país cerca de una ratio de 9 alumnos por profesor. Y si miramos lo mismo en Canarias, vemos que la adopción es semejante y tendríamos que estar cerca de 10 alumnos por profesor. Hay que tener en cuenta que estas ratios están muy ligadas a la densidad de población y, por lo tanto, en distintas comunidades dentro de España, estas ratios varían mucho, según que la población esté poblada o despoblada. Esta es la distribución de la población en España. Evidentemente, Castilla, Aragón, esta zona de Mogadí está mucho más despoblada y nosotros somos de la parte más poblada. Nuestras ratios son superiores a las que estamos mostrando. En Europa, como pueden ver, resulta que si miramos ese ratio, España son los cuadros azules que tenemos en el lado. Nosotros no tenemos una ratio alta en relación con Europa. Curiosamente, el Reino Unido la tiene mucho más alta que nosotros, Francia también, Alemania también, van bajando, sobre todo Alemania. Observen lo curioso de Finlandia, que estaba justo por encima nuestro y ahora nos ha alcanzado. Y aquí debajo tenemos a Italia y a Portugal, que tenían ratios más bajas que las nuestras, pero han empezado a subir. Si utilizamos esto, estamos bien situados, pero perdemos posiciones en cuanto a la ratio. Es que en Europa la distribución de población es así. Cada punto rojo corresponde a una ciudad de más de 1.000 habitantes. Evidentemente, las ratios no pueden ser iguales en Alemania, en Italia o en el Reino Unido, a cómo pueden ser en Finlandia o como pueden ser en zonas nuestras. Esto viene afectado por esta distribución de población. Dinero, estoy acabando. Así ha evolucionado el Producto Interior Bruto en España según la UNESCO. El gasto en educación en España según la UNESCO. Tanto por ciento del Producto Interior Bruto que nos hemos movido. La escala es muy grande, observen un cambio de 4 a 4,8. Pero ha evolucionado de esta manera. ¿Cuál es el problema? El problema no es solo que haya disminuido aquí, el problema es que esta unidad no pasaría ningún control de calidad científico, porque esta unidad está basada en esta unidad no es siempre igual, esta unidad varía en función del Producto Interior Bruto. Y el Producto Interior Bruto en España, según la UNESCO, según el Banco Mundial, ha evolucionado así. Es decir, entre el 2000 y el 2004, 2005, ha subido espectacularmente, de repente nuestra riqueza se ha disparado, básicamente, la valoración del suelo, y después ha caído así. ¿Esto qué quiere decir? Mientras estamos en esta zona, dejar el Producto Interior Bruto, el porcentaje de PIB en educación, quieto, significa que estamos invirtiendo cada vez más. Mientras que en esta zona, dejar el porcentaje de PIB estable, significa que estamos invirtiendo cada vez menos. Es decir, cuando nos dicen que esto ha bajado así, dices, no, solo ha bajado 0,5 puntos. No, 0,5 puntos de PIB, cuando el PIB está cayendo así, son muchísimos millones de euros. Son 440, la base de cálculo cayó en 442.000 millones de euros entre 2008 y 2015. En conclusión, esta unidad es bastante defectuosa. Media europea. Esta es la media europea, es la barra azul, y nosotros estamos aquí. Si miramos el porcentaje de PIB que invertimos, pues resulta que no estamos lejos de la media europea. Fíjense que nos están diciendo como objetivo llegar al 5, cuando la media europea es el 5,2. ¿Dónde está aquí el problema? El problema es que, claro, si nos comparamos con Bélgica, Reino Unido, Holanda o Francia, que los tenemos aquí,
resulta que la medida a la que habría que atender es el 6 y el 5. ¿Qué ocurre? Tenemos toda una serie de países en la Unión Europea por detrás que sus inversiones son muy bajas, bajaron media. Evidentemente no creo que vamos a acercarnos a los que están invirtiendo menos. Por lo tanto, cuando nos comparamos y nos dicen datos de cuánto habría que invertir, yo creo que hay que acercarse a estos países que son, al menos los que están más cerca de nuestro entorno. No me voy a meter ya con los nórdicos como Dinamarca, Suecia o Finlandia, que son estos tres rojos de y eso es lo que invierten ellos. Y esta era la presentación de datos. Luego, si quieren, podemos discutir Bueno, a ver si yo logro ser tan disciplinado como digo ahora. Lo que me propongo ahora es hacer una presentación muy sucinta de estas propuestas para un pacto social y político por la educación. A mí me cogió esta cuestión en un momento interesante porque yo en aquella época estaba como miembro del Consejo Escolar del Estado. Y bueno, allí se veía este pacto o esta propuesta de pacto, digamos, como algo muy positivo, porque en el propio Consejo Escolar observábamos cómo aquello, a pesar de que era un visor de empresarios, estudiantes, patronales, profesores, etcétera, etcétera, sin embargo, a veces costaba mucho trabajo llegar a un acuerdo y el hecho de que se pudiera llegar, digamos, en ese pacto, la verdad que a mí por lo menos me produjo una gran ilusión, ¿no? Digo, una gran frustración. En cuanto a una valoración global, yo creo que lo primero que quiero destacar es el valor en sí del intento, de haber intentado conseguir este pacto. Para mí ese fue el valor más alto que tenía este proyecto. Ahora bien, cuando ya entramos en la letra de lo que se nos presentó, pues entonces ya empezamos a notar cosas como, por ejemplo, falta de concreciones o propuestas que conllevan gastos que luego no están valoradas, aunque al final se dice en una frase etérea que se valorarán. Luego, cuestiones que yo como profesor de aula y como, digamos, conocedor, en fin, hasta cierto punto de la educación, a mí me parecían importantes y que no aparecían en ese pacto, o bien lo hacen de manera un poco superficial, ya ahora les explicaré. Y luego también, quizá por el momento, y esto quizá en cualquier momento que se haga el pacto va a suceder, hay a lo mejor decisiones coyunturales, aparentemente superficiales, que aparecen en el pacto, pero que vistas con la perspectiva de hoy, pues se veía que era un parche que había que cerrar y igual aparece también en el pacto, ¿no? El pacto tiene, el documento que nosotros hemos recibido, tiene fecha 10 de enero de 2010, o sea que como ven ya han pasado unos cuantos años. El documento tiene 28 páginas, tiene 16 capítulos y luego, lo más interesante del documento son las propuestas que llegan a 104. Aparece un preámbulo y en este preámbulo pues aparecen una serie de ideas que seguro que cuando ustedes las vean, hay muchas, ¿no? Pero yo he destacado las que a mí me parecen que a todos nos ilusionan y que ojalá así pudiera ser, ¿no? Desarrollo el marco institucional hace necesario un proceso de políticas comunes compartidas que garanticen, fíjense las que garanticen, el equilibrio, la estabilidad, la cooperación, la coherencia. ¿Quién no va a estar de acuerdo con esto, no? Requiere dotar al sistema educativo de la estabilidad necesaria. Todos los que hemos estado en los últimos años en educación sabemos que esto es un deseo generalizado. Que el pacto social y político por la educación es una cuestión de Estado, así debería ser. Y luego hay una última cuestión que quiero destacar porque en el documento se considera como actores implicados a las administraciones educativas, partidos políticos, agentes sociales, comunidades educativas, familias, grupos. Dice, han de participar activamente en su comprobación y posterior desarrollo. Y luego dice, todos resultan necesarios, todos son imprescindibles. Pero yo apunto lo siguiente, y es algo en lo que Nicolás después remanchará más. Desde mi punto de vista, este pacto nace muerto, porque es así como hay que calificarlo, si los partidos políticos no lo creen. Yo creo que por mucho que la sociedad, por los entes sociales, por las comunidades educativas queramos pactar, si los partidos políticos, que son los que tienen en su mano la decisión de hacer que esto se verifique o no, si no hay una firma de los partidos políticos, el pacto es mejor no hacerlo, porque entonces caeríamos en una nueva frustración.
Luego hay unos objetivos que se marcan en el capítulo 2 de ese documento, donde, bueno, para responder a los nuevos retos de la sociedad del siglo XXI, este dato creador me parecía interesante, porque dice que la sociedad desarrollada en el marco, en el horizonte del 2025, solo el 15% de los empleos serán para personas sin ninguna